Muy buenos días. El día de hoy comparto el capítulo número 32. Toda separación es una ilusión. Mientras que desde la lógica que maneja el hemisferio cerebral izquierdo, el observador observa pasivamente lo observado, o como mucho puede hacer una disección, analizarlo y medirlo, solo desde una lógica más amplia. El observador influye en lo observado. Esto es algo de lo que habla ampliamente la física cuántica. De hecho, uno de los más grandes pioneros en este campo, el físico danés Niels Bohr, ganador del Premio Nobel de Física en 1922, justo un año después de que Albert Einstein hubiera obtenido el mismo galardón, dijo de una manera muy elocuente: hay dos tipos de verdad, la superficial y la profunda. En la superficial, lo opuesto a una proposición verdadera es falso. En la profundidad, lo opuesto a una proposición verdadera es igualmente verdadero. Bienvenido al mundo de la paradoja, en el que la mente racional se siente confusa y perdida. Solo una expansión de la conciencia, una integración de los sistemas operativos de los dos hemisferios permite ver en el mismo árbol dos realidades distintas y a su vez complementarias. Por una parte vemos el aspecto superficial del árbol, su tronco, sus ramas, sus hojas, y por otro lado vemos su lado profundo, su alma, que no es solo el alma del árbol, sino la del mundo. La mirada del hemisferio cerebral izquierdo permite ver un árbol separado de mí. El árbol está en un sitio y yo en otro. El árbol pertenece al reino vegetal y yo al animal. El árbol no piensa y yo sí. Sin embargo, la mirada del hemisferio derecho es mucho más profunda que la del lado izquierdo, y por eso no se queda en el aspecto superficial, en esa verdad profunda de la que hablaba Bohr. Yo soy también ese árbol, los límites que nos separaban se han desvanecido, y ahora solo existen una unidad en la que el observador y lo observado son una misma cosa: conciencia. Imaginemos lo rompedor que es esto para las mentalidades tan racionales y empíricas que solo consideran existente aquello que se puede medir y pesar. Hay una clara diferencia entre lo que buscamos ver y lo que se deja ver, entre el conocimiento y la revelación. El conocimiento científico es la parte de entrada a la realidad, pero nada más. El error que cometemos es querer ver la parte como si fuera el todo, en lugar de ver el todo conteniendo la parte. Este es el gran drama, que hemos desterrado de nuestra vida un sentido de lo espiritual, lo luminoso, lo sagrado, eso a lo que se conoce como misterio. Esta visión del hemisferio derecho del cerebro es percibida como una locura por el otro hemisferio, donde el hemisferio izquierdo solo ve un dentro y un fuera, el derecho ve una unidad. Si no vemos las cosas desde esta perspectiva, es porque los sistemas operativos de ambos hemisferios no están integrados, y es el hemisferio cerebral izquierdo el que domina. Por eso, si el hemisferio izquierdo tiene una determinada forma de afrontar las situaciones, el derecho tiene una manera completamente distinta de hacerlo, mucho menos estereotipada y mucho más creativa. El Dr. Sperry, junto con el Dr. Gazzaniga y otros miembros del equipo, descubrieron que tenemos estos dos sistemas operativos tan diferentes. Observaron que a la hora de elegir entre dos opciones, también ambos hemisferios elegían alternativas completamente diferentes. A todo esto tenemos que añadir la manera en la que culturalmente se nos ha enseñado a mirar y por consiguiente lo que somos capaces de llegar a observar. En una sociedad que por unas razones u otras se ha vuelto tan materialista,
y se ha desentendido de la dimensión espiritual, hemos perdido el encanto de conectar con esa visión más profunda de las cosas. Charles Darwin lo expresaba de una manera muy elocuente. Él era una persona a la que cuando era joven le encantaba la literatura, la poesía, la pintura y la música. Y sin embargo, llegó un momento en su vida en que fue incapaz de experimentar las sensaciones de las que antes tanto había disfrutado. Mi mente parece haberse convertido en una especie de máquina que extrae leyes generales a partir de cantidades de datos. Me resulta imposible comprender por qué esto tendría que haber provocado una atrofia en esta parte del cerebro de la que dependen los gustos más elevados. Y añadiría, refiriéndose a la pérdida del gusto por el arte en sus distintas manifestaciones. La pérdida de estas aficiones supone una pérdida de felicidad y puede que posiblemente sea dañino para el intelecto y más seguramente para el carácter moral, pues debilita la parte emocional de la naturaleza. Resulta impresionante este contenido de Darwin, sobre todo en una época en la que no se conocían muchas de las cosas que hoy sí se saben con relación al funcionamiento del cerebro. En efecto, es el hemisferio derecho el que conecta con el mundo del arte en sus distintas formas, generando sensaciones y emociones. Da la impresión de que la falta de cultivo de este gusto por el arte y su dedicación tan absoluta al registro y análisis de datos hizo que un hombre como Darwin, tan reconocido en el campo de la ciencia, sintiera una profunda melancolía por esa tierra perdida. No cabe duda de que la deducción lógica y la explicación científica tienen un incuestionable valor y sin embargo hay otros elementos, tal vez no tan utilitarios y que sin embargo resuenen mucho más en nuestra alma. En el alma de Darwin algo se había apagado y él añoraba profundamente esa presencia que cuando era más joven le había hecho sentirse más vivo. De tanto enfocarse en el mundo exterior, da la sensación de que Darwin se olvidó de seguir recorriendo la senda hacia el interior. La literatura, la música, la pintura, la danza o la escultura se convierten así en un reflejo de lo más elevado y nos permiten, utilizando los sentidos, captar realidades que están más allá de ellos. Ya hemos dejado de ver con los ojos y empezamos a ver a través de ellos. Ya hemos dejado de oír con nuestros oídos y empezamos a oír a través de ellos. Por eso, probablemente, pintores como Van Gogh sentían tanto júbilo cuando miraban la naturaleza no con sus ojos, sino a través de ellos. Como hemos comentado, para Albert Einstein, la gran obra de arte era la luz y dedicó gran parte de su vida a estudiarla. Para él la luz era aquello que estando en el plano físico más nos acercaba al mundo espiritual. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Que tengan un bendecido día.